En esta tarde, los que nos acompañan, bienvenidos sean todos, siéntanse cómodos, pueden sentarse. Un tiempo hermoso una vez más, reunidos para seguir adorando a Dios, reunidos para seguir exaltando su nombre. Qué bonito es Dios. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien hermoso, que cuando lo hablamos quizás suena más fácil que cuando lo vivimos. Cuando hablamos de estos temas, como acabo de decir, es mucho más fácil hablarlo que vivirlo. Y el tema de hoy se llama Atravesando la tormenta. Atravesando la tormenta, y vamos a estar basado en nuestra predicación el día de hoy en el libro de Hechos, el libro que se dio después de que la resurrección de nuestro Señor fue dada y la gran comisión fueron todos los apóstoles y todos los discípulos enviados a todas las naciones a predicar. El libro de Hechos relata todos estos acontecimientos de qué fue lo que vino posteriormente cuando nuestro Señor Jesucristo envió a todos los discípulos a que esparciera su palabra por todas partes. Y vamos a estar hablando exclusivamente del capítulo 27 del libro de Hechos. Ahí va a estar basada toda la predicación. Vamos a estar hablando del apóstol Pablo y vamos a estar hablando de un viaje que se dio estando él en cautiverio. Recordemos, haciendo un poquito de resumen, el apóstol Pablo quedó cautivo por causa de la predicación del evangelio. En el pequeño resumen, básicamente lo que ocurre es que él fue enviado, él andaba predicando por diferentes partes, y cuando llega a su tierra, cuando llega a Jerusalén, resulta que el pueblo judío no estaba de acuerdo con la predicación que él estaba teniendo acerca de Jesucristo, con la predicación que él estaba teniendo. Y entonces los judíos comenzaron a presentar acusaciones en contra del apóstol Pablo. Se armó un alboroto, se armó una situación, y termina el apóstol Pablo detenido en Jerusalén. Posteriormente fue trasladado a lo que se llama Cesarea Marítima para presentarlo ante el gobernador Félix, que en ese momento era el que estaba gobernando. Y aparte del gobernador Félix, después de 2 años de estar en esa prisión sin ninguna respuesta, vino Festo, quien trató de buscar la manera de entregarlo a los judíos para que los judíos se encargasen de emitir algún tipo de sentencia en contra de él. Es más, le digo, los judíos querían era matar a Pablo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los planes de Dios son otros, los planes de Dios iban en otra dirección. Así que el apóstol Pablo apeló al César, y por esta razón es que se da este viaje que parte por vía marítima desde Cesarea Marítima hasta lo que fue Roma. Y es interesante porque justamente durante este viaje se presentan una serie de acontecimientos de carácter meteorológico, y ocurre una tormenta, ocurren unos hechos, hay daños que ocurren en la nave, existe un naufragio, etcétera, etcétera. Pero no me quiero adelantar porque quiero ir narrando cada uno de los acontecimientos, y mientras vamos narrando vamos a ver cómo Dios nos habla y cómo nosotros, como tú y yo, podemos encuadrar nuestra vida en lo que fue este viaje. Primero que nada vamos a comenzar hablando de los protagonistas. ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿Cuáles eran las personas que aparecen en esta historia? Vamos a Hechos capítulo 27. Vamos a estar leyendo, y dice de la siguiente manera: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, el centurión, con mucha amabilidad permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Bueno, aquí comenzamos a ver cuáles son los 4 personajes principales. Hay uno que no se está nombrando directamente, pero que él se está incluyendo en el relato, y ese va a ser el primero que vamos a describir. El primero de ellos es Lucas. Lucas es el escritor del libro de Hechos, al igual como fue también del Evangelio de Lucas, valga la redundancia. Entonces, él como escritor, narrando los hechos, se está incluyendo en esta narrativa, valga la redundancia. Así que Lucas está presente
en este viaje. El segundo personaje o protagonista que tenemos es a Pablo, el mismo Pablo. Por supuesto, sabemos que él era el que iba detenido, justamente iba con cadenas, zarpando o saliendo desde que Cesarea Marítima hicieron su primera escala en Sidón, como lo menciona ahí el pasaje. El tercer personaje menciona a Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Y el cuarto personaje que tenemos aquí es el centurión Julio. Para esta historia yo quisiera que prestemos muchísima atención en lo que fue el centurión Julio, porque básicamente sobre esta persona vamos a estar trasladando la enseñanza. Así que yo quisiera que más o menos al ver al centurión, de alguna manera comencemos nosotros a ubicarnos en que así como el centurión, a veces tú y yo también podemos actuar. Ya lo vamos a ir viendo, pero quizás te preguntas qué es un centurión. Vamos a la descripción siguiente. Son militares de carrera que empezaban, o sea, militares romanos, valga la redundancia, de carrera que empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad y méritos, siguiendo la estructura de la legión. Entonces sabemos que son militares de carrera. Pero ¿qué significa como tal centurión? Bueno, la palabra centurión, si me permiten un permisito para poder leer, gracias. La palabra centurión viene del latín centurio, centurionis, que mandaba sobre una centuria, que deriva de la palabra centum, 100, y viria, de vir, varón o conjunto de varones. Por lo tanto, entonces la palabra centurión se refiere a unidad de 100 varones. Entendemos entonces que el centurión era el que estaba a cargo de supervisar las operaciones militares de una unidad o un batallón de 100 soldados romanos. Bueno, ya sabemos lo que es un centurión. Por lo general los centuriones también se encargaban, ellos se encargaban de entrenar, asignar y disciplinar a sus tropas, escoltaban a los prisioneros y mantenían la línea de suministro. Aparentemente fueron compensados bastante bien, es decir, que estos centuriones ganaban por encima de la media de los soldados romanos hasta 15 veces más que un soldado raso. Por lo tanto, podemos inferir que el centurión pudo haber tenido un cierto estatus, privilegios comparado con el resto de los soldados romanos. Él pudo haber tenido una mejor posición, pudo haber tenido mejores bienes, mejores opciones, oportunidades para salir adelante. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el relato también nos menciona que Julio, este centurión, fue amable y mostró amabilidad con el apóstol Pablo. Lo vimos en los primeros 3 versículos, en el versículo 3, donde decía que cuando hicieron la primera escala del viaje, sale el barco, hacen la primera escala en Sidón, y al llegar a Sidón, muy amablemente Julio le permite al apóstol Pablo que visitase a algunos amigos y que lo atendiesen, cosa que era muy extraño, le digo la verdad, que un centurión o un militar romano tuviera ese tipo de amabilidad o ese tipo de gestos hacia el apóstol Pablo, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo era un preso, ¿verdad? Así que no era para nada común que un militar romano tuviera tal nivel de comportamiento como lo tuvieron con el apóstol Pablo. Comparado con, por ejemplo, el trato que recibió nuestro Señor, sabemos que fue castigado, ¿verdad? Lo vimos en semanas anteriores por estos soldados romanos que podían ser realmente muy, muy duros. Sin embargo, aquí vemos una persona que se está mostrando bastante amable, lo cual nos hace pensar que de cierto modo quizás tenía cierta empatía y al mismo tiempo tenía cierta preparación, tenía cierto conocimiento, lo cual le permitía actuar de una manera quizás más cordial. Y les digo algo, así como el centurión, algunos de nosotros nos parecemos a él, en el sentido de que podemos ser empáticos, podemos ser también nosotros amables, podemos tener cierta cordialidad con las personas que nos rodean, podemos ser bastante amistosos y tener una gran sonrisa. Y otras veces ser un poco orgullosos y sentirnos dueños de nuestro propio destino, así como el centurión, evidentemente por una posición, por un estatus, por méritos, por una categoría, por un rango, podía tener una característica también un poco orgulloso, quizás un poco altivo, como lo hemos visto en algunos otros pasajes, cómo era la actitud de estos centuriones. Así que vamos a ir avanzando y nuestro siguiente punto, vamos a concentrarnos ahora un poquito en el viaje. ¿Cuáles son esos acontecimientos
y circunstancias que rodearon o acompañaron a este viaje. Vamos a Hechos capítulo 27, verso 4, y dice de la siguiente manera: desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Prestemos atención, dicen que los vientos eran contrarios, es decir, que había una condición climatológica. Continuamos, verso 5. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia, en la provincia de Asia. Recordemos que el Imperio Romano estaba segmentado por provincias. Estaba la provincia de Asia, estaba la provincia de Judea, donde justamente era parte del territorio hebreo que tenía posesión el Imperio Romano. Dice el verso 6: allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Verso 7: durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable, menciona por segunda vez que era desfavorable el viento, para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmón. Es decir, ellos tuvieron que desviarse por causa de la tormenta. Así que en este viaje nos podemos dar cuenta que ciertamente tenía ciertas limitaciones y que al principio comenzaron a tener oposición para ellos poder navegar. Tenía vientos contrarios, tenía una serie de elementos climatológicos que se estaban presentando. Y también nos menciona que tuvieron durante muchos días de navegación, fue muy lenta la navegación, y a duras penas llegaron frente a Gnido, hasta que finalmente lograron desviarse poco a poco hasta la isla de Creta. Fíjense que así como en este viaje, también puede suceder con nuestras vidas. Puede darse nuestra vida como un viaje, si lo podemos comparar. Imaginemos que nosotros quizás somos un barco, somos una nave, y comenzamos a navegar por el mar de la vida. Ahí estamos tú y yo navegando en alta mar, y de pronto viene la lluvia, viene la tempestad, vienen los vientos contrarios. Así ocurre contigo y conmigo. Estamos navegando y de repente comienzan a haber oposiciones, comienzan a haber situaciones, comienzan a haber cambios climatológicos que producen que quizás hasta comencemos a desviarnos. Comenzamos a tomar rutas diferentes, comenzamos poco a poco en ese proceso a navegar, y de pronto nos estamos encontrando en una parte como un poco a la deriva. Así que este viaje se puede comparar perfectamente con el transcurrir de nuestras vidas. Sin embargo, en estos viajes también comenzamos nosotros a tomar decisiones. Si nos damos cuenta, ahorita lo vamos a ir leyendo, la tripulación y en específico el centurión comenzó a tomar ciertas decisiones para hacerle frente a esta corriente de vientos desfavorables, para hacer frente a esta tormenta que se estaba avecinando. Así mismo sucede con nosotros en nuestras vidas. Cuando viene la tormenta, cuando viene la oposición, cuando vienen los momentos difíciles, nosotros comenzamos a tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? De pronto, si avanzar o esperar, o retroceder o ajustar, o tomar una ruta diferente. Así que también ocurre algo interesante. En medio de ese proceso, cuando tú y yo estamos navegando, cuando tú y yo estamos en alta mar y se comienzan a presentar estas situaciones, lluvias, vientos recios, Dios no nos deja solo. Dios también envía personas y trae y usa personas a nuestro alrededor para dar dirección, consejo, guía a nuestras vidas. Amén. Claro que sí, ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, consejo, dirección, guía? Puede ser un padre, una madre, un amigo, un hermano, un primo, un pastor, una persona cercana que nos puede estar allí puede ser usado como un instrumento de Dios para traer dirección a nuestras vidas. Lo mismo sucedió justamente en esta narrativa. Vamos a ir avanzando, por favor, en las diapositivas. Y es que por supuesto que el instrumento que Dios usa fue el apóstol Pablo. Por lo tanto, se nos presenta este tercer punto que dice: advertencia de Pablo y testarudez del centurión. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos
directamente nuevamente al capítulo 27, verso 9, dice de la siguiente manera: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo advirtió. Ya vamos a ir viendo un poquito, les voy a hablar un poquito de cuando dice la fiesta del ayuno, a qué se refiere. Verso 10 dice: señores, ¿quién dijo? El apóstol Pablo. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. El verso siguiente dice: pero el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, siguió el consejo del timonel, o del que iba a manejar, el piloto de la nave, y del dueño del barco. Es interesante porque ¿qué fue lo que pudo haber ocurrido allí? El centurión estaba recibiendo esa advertencia importante de parte de Pablo, y ciertamente habían unas condiciones climatológicas presentes. Le estaba diciendo que tuvieran cuidado porque iba a hacer un viaje de perjuicio, que podía haber daño. Sin embargo, el centurión: no me importa eso, yo prefiero seguir adelante. Y vamos a tratar de pensar un poquito cómo pudo él haber razonado esto. Quizás pensó: Pablo no tiene suficiente conocimiento marítimo. Lo otro que pudo haber pensado: el consejo del timonel y del dueño del barco eran infalibles, son infalibles. Lo que ellos están diciendo, esto es lo que es. Estos son los que saben y no se pueden equivocar. Tal vez toda la experiencia del centurión era suficiente. Tal vez diría: yo tengo suficiente experiencia, ya he navegado por este mar, conozco todo el mar Mediterráneo, así que tengo conocimientos plenos, tengo las herramientas y las condiciones adecuadas para saber qué hacer y cómo afrontar esta situación. O también ese orgullo o sentido de poder: yo soy el que está al mando de esta nave, yo soy el que toma las decisiones, yo soy el que digo cómo vamos a hacer las cosas y si avanzamos o nos detenemos. Punto. Vamos a ir viendo, porque cuando trasladamos esta idea, esto también puede pasarnos a ti y a mí. Hay veces en la cual tú y yo escuchamos las voces de alguien que nos está advirtiendo, nos está diciendo: no te metas por allí, no te vayas por allí, algo puede suceder, algo te puede pasar. ¿Por qué mejor no te vas por otro camino? Yo no sé ustedes, pero quizás a mí también me lo han dicho. Me han dicho: si metes el dedito allí cuando estaba pequeño te va a pegar corriente. Yo me hice caso, yo metí el dedo y ¡prac! El correntazo. Pero bueno, así muchas veces quizás nos toca aprender por medio de situaciones y momentos difíciles. Eso es por poner un ejemplo básico, pero si nos vamos a ejemplos más complejos, ¿cuántas veces Dios ha puesto a alguien a nuestro lado para decir: no, hijo, por ahí no es, no lo hagas de esa manera, no te metas por allí? Lo mismo estaba ocurriendo en esta historia. Dios estaba usando al apóstol Pablo como un instrumento para prevenir los daños. Sin embargo, el centurión tomó la decisión de decir: no, vamos a continuar adelante, soy yo el que conoce estas aguas, vamos a seguir, no me importa la tormenta, no me importa los vientos, ni cómo se está viendo el panorama. Y así comenzamos tú y yo a actuar, así comenzamos tú y yo a caminar, a decidir: ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante, yo lo voy a hacer a mi manera, yo soy el que tiene el conocimiento, yo soy el que tiene la experiencia, yo soy el que tiene los méritos, hasta que llega la tempestad, hasta que llega lo difícil, hasta que llega la temporada del fuerte invierno a nuestras vidas. Hechos capítulo 27, verso 13 en adelante nos describe cómo fue esta tormenta. Dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad
y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Aquí el escritor Lucas nos describe que el barco quedó a la deriva. Cuando un barco queda a la deriva, va sin dirección, no tiene rumbo, va simplemente a donde te lleve la corriente, a donde te lleven los vientos, a donde te lleve lo que te tenga que llevar. Vientos, agua, qué sé yo, relámpagos, centellas. Y sabes que cuando estamos, ahora hablando de ti y de mí, cuando nos metemos en esa tormenta, es cuando realmente comenzamos a decir, ¿qué hice? ¿Por qué me metí por aquí? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Fíjense, los dirigentes del barco, el centurión y asesorado por el timonel y el dueño del barco, creyeron que podían conseguir lo que querían. Pero no fue así, sino que el barco quedó a la deriva. Te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez que tomas una decisión creyendo que puedes conseguir lo que quieres y de pronto tu barco se encuentra a la deriva? De pronto te ves a ti mismo navegando por el mar con muchos vientos recios y dices, ¿qué voy a hacer? Vamos a hablar un poquito acerca de la tempestad. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. En el verso 9, como les mencioné, dice de la siguiente manera: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Al mencionar esta fiesta del ayuno, hace referencia al día de perdón, es decir, el día del Yom Kippur, la fiesta judía, la fiesta de expiación, que se convierte para nosotros en la fiesta de expiación, el cual se celebraba desde septiembre u octubre hasta el mes de enero aproximadamente. Y a estas tormentas que ocurrían en el Mediterráneo, a esos huracanes que ocurren en el Mediterráneo, se les llama medicanes. Por lo tanto, todos ellos tenían conocimiento de que a lo que se iban a enfrentar no era poca cosa. Tanto el centurión como los que estaban a cargo de la dirección del barco sabían que les podía venir una tormenta bastante fuerte. Asimismo, esta tempestad representa entonces las situaciones fuertes de nuestras vidas. Y te digo algo, a veces nos están diciendo, no hagas eso, no te metas por allí, y vamos nosotros y nos metemos, sabiendo que lo que no podemos conseguir no va a ser cualquier cosa, sabiendo que la cosa se puede poner más difícil, sabiendo que se nos puede poner el agua al cuello. Aún así tú y yo vamos y nos metemos allí. Vamos a hablar de algunas de las consecuencias de atravesar la tempestad. Lo primero que experimentamos es pérdidas importantes. Las consecuencias de atravesar la tempestad, la primera es experimentar pérdidas importantes. En Hechos 27:18 dice: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Imagínense que comenzaron a botar los instrumentos que permiten que el barco navegue de la forma correcta. Es como que tú y yo comenzamos a sacrificar nuestra salud, comenzamos a sacrificar nuestras finanzas, comenzamos a sacrificar tantas otras cosas que podemos sacrificar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, por no haber hecho caso y meternos en la tormenta. Al igual que ellos, tú y yo también podemos perder muchas cosas por causa de la tormenta. El siguiente que puede ocurrir, las siguientes consecuencias que pueden ocurrir es que podemos perder la esperanza. Sí, se puede perder la esperanza. Vamos a verlo. Hechos capítulo 27, verso 20 dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas. Fíjense que el sol y las estrellas son
medios importantes para guiarte en la navegación. Es decir, no había nada de qué guiarse. Y la tempestad seguía azotándonos. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Has sentido alguna vez que pierdes la esperanza? ¿Has sentido alguna vez que sientes que ya no sabes qué hacer? ¿Has sentido alguna vez que sientes que ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿A dónde voy a caminar? ¿De dónde me agarro? ¿De dónde me sujeto para poder seguir adelante? Pero yo no vengo solamente a hablarte de la tormenta, de todas las consecuencias, sino que hay algo más que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Porque Dios trae aliento y esperanza. Dios siempre trae aliento y esperanza, tanto para ellos como para ti y para mí. Cuando tú y yo atravesamos la tormenta, cuando tú y yo atravesamos los momentos difíciles, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de mí. Dios no dice, no, bueno, ahora ve cómo resuelves tú tu lío, ahora ves cómo sales tú adelante. No. Ese no es el carácter de nuestro Dios. Él no nos abandona. Aun y cuando tú y yo nos equivocamos, aun y cuando tú y yo metemos la pata y vamos de necio y queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de mí. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Hechos capítulo 27, vamos a verlo, dice: llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo el barco se perderá. ¿Sabes qué? Anoche, dice, se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Qué hermoso es nuestro Dios. A pesar de las decisiones que tomaron, a pesar de que los llevó a la tormenta, a pesar de que los llevó a la turbulencia, Dios no se olvidó de ellos, sino que le dio una palabra. Y te digo a ti, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha terminado contigo. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Si Él dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Sabes que en su hermosa palabra tenemos tantas promesas, que cuando tú y yo atravesamos la tormenta, que cuando tú y yo atravesamos la crisis, que cuando tú y yo atravesamos el dolor, el momento difícil, la angustia, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Y el que ha empezado la buena obra la habrá de perfeccionar. El que ha empezado la buena obra la habrá de perfeccionar en ti. La frase sin embargo, ¿lo tenemos allí? Bueno, perdón. Hay una frase que dijo el apóstol Pablo: sin embargo tenemos que encallar. No, perdón. Mala mía. Vamos a continuar con nuestro punto número 6. Dice de la siguiente manera: cuando tú recibes una palabra de Dios, cuando tú sabes que Dios está contigo a pesar del error, a pesar de habernos equivocado, a pesar de haber hecho las cosas de la manera distinta, es importante que tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios y tomemos acción. Porque una cosa es la palabra que está escrita, una cosa es la promesa que está escrita, y otra muy diferente es la confianza y el creer en esa palabra. En poner realmente tu confianza y en creer realmente esa palabra que Dios te está dando. Son dos cosas diferentes. Así que Dios también nos invita a tomar acción. Dios también nos invita a caminar. Dios también nos invita a creer en esa promesa que nos dijo. Porque si no, tú y yo vamos a estar parados en el mismo punto. Necesitamos tomar confianza
y tomar acción. Hechos capítulo 27, versos 25 y 26 dice de la siguiente manera: así que ánimo, señores, confío en Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar un bocado. Hasta el hambre se les fue. Esta gente no quería comer. Luego les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Me encantaría decir lo mismo, pero dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Fíjense lo que está ocurriendo cuando el apóstol Pablo dijo la frase: sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Implica que hay que continuar, seguir creyendo y tomar acción. Fíjense lo que dice en el verso 36. Dice: todos se animaron y también comieron. Es decir, ellos recobraron el ánimo, recobraron la fuerza. Cuando comenzaron a comer ese pan, fue que comenzaron a creer: de verdad, sí podemos salir de esta. De verdad nuestra vida no se va a perder. Aún ni un solo cabello de nuestra cabeza se va a perder, sino que todos nos vamos a salvar. Pero ¿saben qué? Desde el momento que le había dicho Dios que no se preocupasen, que no iban a morir, ellos todavía les costaba creerlo. Ellos todavía les costaba confiar en esa palabra. Ellos no querían comer. Ellos se sentían ya sin esperanza, sin motivo, sin razón para seguir adelante. La frase, sin embargo, como lo acabo de decir, tenemos que encallar en alguna isla, implica que hay que continuar, seguir creyendo y tomar acciones. Si leo este primer versículo 25, dice: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, es un pero tenemos que encallar en alguna isla. Tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acción, tenemos que comenzar a creer que Dios realmente nos va a cuidar. ¿Cuál es la acción a la cual Dios te está invitando en esta tarde? Entra en oración si sientes que estás atravesando un momento de tormenta, un momento difícil. Yo te invito a que le pidas al Señor que te guíe a tomar acción, a creer, a confiar realmente en su palabra y en que Él no te va a abandonar y en que Él no te va a dejar, aun y cuando la tormenta sea feroz, aun y cuando los vientos sean huracanados, aun y cuando se inunde el barco, aun y cuando el agua te llega al cuello. Comienza a tomar acción y a creer en la palabra de Dios, a creer que Él nunca se olvida de ti. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no tomas acción, es posible que sigas experimentando el dolor y el hambre. Si no tomas una acción para corregir, para trabajar en esa situación, es posible que todavía sigas experimentando el dolor y el hambre. ¿Qué era lo que estaban viviendo ellos? Ellos tenían dolor en su estómago, hambre. Habían pasado ya 14 días, imagínense. 14 días ya habían pasado y no habían comido ni un bocado. Pudo haber sido que ellos querían preservar alimento para tratar de ver si más adelante comían algo. Quizás se prepararon mentalmente para decir: no, es que necesito tener los ahorritos allí porque si no, no me va a alcanzar y me voy a morir más rápido. Se me va a acabar la vida. Puede ser. ¿Cuántas cosas no pudieron haber pensado estos marineros? ¿Cuántas cosas podemos pensar tú y yo? Tal vez tú no quieras comer. Dices: no, es que si como se me acaba, no voy a tener para más adelante. Confía en el Señor. Cuando estamos ahí en medio de la nada, cuando estamos ahí en medio de la tormenta, confía
y acciona. El séptimo punto de esta tarde, con el que quiero finalizar. Al principio hablamos del centurión, ¿se recuerdan? Todavía hay algo que quiero rescatar de parte de este hombre. A pesar de que el centurión no era creyente, fíjense en lo que sucedió en él. Nuestro séptimo punto se llama rectifica tus acciones. Rectifica tus acciones. Hechos capítulo 27 dice de la siguiente manera: a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba la tierra. Siguiente. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo, que se da cuenta de esto, advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, es decir, los marineros, no podrán salvarse ustedes. Segunda advertencia que le presenta el apóstol Pablo al centurión. Pero fíjense la diferencia, fíjense lo que comienza a suceder ahora. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer en el agua para que esos marineros no se fueran. Porque si los marineros se salían del barco, ¿cómo iban a terminar de hacer la maniobra para poder llegar a tierra? Y esa fue la segunda advertencia que dio el apóstol. Lo interesante es que comienza a haber un cambio en la actitud del centurión. El centurión se da cuenta de que realmente no estaba haciendo las cosas de la forma correcta. El centurión se dio cuenta de que le tuvo que haber hecho caso desde el principio a Pablo y no lo hizo. ¿Por qué? Por su experiencia, porque pensó que conocía el mar, porque decidió poner su confianza en los marineros, creyó que eran infalibles, que no se iban a equivocar, y se equivocaron. Pero ¿sabes qué? Dios nos invita a ti y a mí a que cambiemos las cosas, a que comencemos a tomar acción y rectifiquemos lo que hacemos, que comencemos a tomar decisiones distintas. Las circunstancias adversas, dice allí, enseñaron al centurión a escuchar la voz de Pablo como representante de Dios y lo llevó a comenzar a seguir las instrucciones y consejos de Pablo. Escucha a los que te hablan de parte de Dios, a los que quieren bendecir tu vida, a los que quieren lo mejor para ti. Hay mucha gente alrededor tuya que te está hablando, que te está diciendo: oye, sigue a Jesús, ora, busca de su presencia, no te apartes. Sin embargo, muchas veces no hacemos caso hasta que viene la tormenta, hasta que viene lo más difícil y nos comienza a sacudir y a mover el suelo. Los siguientes versículos para ir finalizando. Hechos capítulo 27 verso 39 dice: cuando amaneció no reconocieron la tierra, es decir, que encontraron tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, o sea, al mar a nadar. Verso 43 dice: pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio la orden de que los que pudieran nadar saltaran primero para la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran volviéndose en tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Vas a llegar sano y salvo a tierra. Vas a llegar sano y salvo a tierra. Aun y cuando la tormenta te agarró, aun y cuando lo peor ocurrió, Dios no se olvidó de ti. Dios te va a ayudar a salir de esa situación. Dios te va a sacar de ese dolor. Dios te va a sacar de esa situación. Así que comienza a creer, comienza a tomar acción, comienza a caminar realmente en sus promesas. Comienza a oír la voz de Dios. Y al igual que el centurión, te invito a que rectifiques en tus acciones, a que te des cuenta cómo estás haciendo las cosas. Necesitamos cambiar. No podemos obtener los mismos resultados si seguimos haciendo las mismas cosas.
Si tú y yo queremos tener resultados diferentes, tenemos que cambiar. Algo diferente hay que hacer. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. No podemos seguir caminando siempre igual. Fíjense, siempre tendremos la oportunidad de revertir las situaciones. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Él siempre te va a dar la oportunidad de levantarte. Él siempre te va a dar la oportunidad de seguirle. Él siempre te va a dar una oportunidad más. Ya para cerrar este mensaje, te quiero preguntar, ¿y tú? ¿Confiarías en Dios y rectificarás tus acciones? Ponte sobre tus pies. Quiero que tengamos este tiempo de oración.